Ya, al aire en 3, 2. Hola a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida a este conversatorio organizado en conjunto por el Núcleo Milenio de Nanobiofísica, bien digo, y el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, el CINV. Mi nombre es Macarena Rojas Ábalos, soy periodista científica y seré la moderadora de esta conversación y quien nos hará hacer un verdadero viaje por la nanotecnología. Hoy día vamos a hablar, como bien les decía, de nanotecnología con quiénes son sus protagonistas, con quienes la desarrollan. Y para eso estamos con José Antonio Gárate, quien es doctor en Ingeniería Química y de Bioprocesos e investigador de la Universidad de Valparaíso. José Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Muchas gracias por permitirnos hacer esta actividad. Y también estamos con Natalia Hassan, quien es doctora en Tecnología y Ciencias de los Materiales, también investigadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Natalia, muy bienvenida también. Muchas gracias, Macarena, por esta invitación, un gusto. José Antonio y Natalia, hoy día nos trae a la palestra un tema que a ustedes les apasiona, que a ustedes les encanta, se dedican a eso, pero que es súper árido y es súper difícil de repente de poder entender y de poder quizás ir interiorizando algunos conceptos. Y también no especular sobre sus aplicaciones. Ese es el desafío de hoy día. Y quizás me gustaría poder partir con algo súper básico que nos va a ayudar a todos a comprender de lo que estamos hablando. Que es hablar de lo nano, ¿no es cierto? Y me gustaría ir, José Antonio, si nos pudieras partir explicando, tú eres el director también de este núcleo, ¿qué es eso lo que llamamos nano? Si nos podrían explicar a qué nos referimos con una escala tan pequeña y qué es la nanotecnología luego. Lo nano, así en términos bien simples, si tú piensas, es trabajar en tamaños muy, muy pequeñitos. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en un pelo, ¿cierto? Nano, trabajaremos con lo que es 1.000.000 de veces, o más de 1.000.000 de veces más pequeño que el diámetro de un pelo. Entonces, a eso estamos diciendo cuando trabajamos en la escala nano. Y la nanotecnología sería, en definitiva, cómo fabricar cosas, ¿cierto? Cómo fabricar y aplicar cosas a esa escala, es decir, cómo poder manipular, ¿cierto? La materia de forma controlada a esa escala. Y Natalia, tú, vamos a explicarlo bien después, pero tú eres la que de verdad mete las manos aquí en la masa. Cuéntanos un poquito eso de la nanotecnología, cómo se puede crear, ¿no? Algo tan pequeño que nos decía José Antonio. Sí, mira, Macarena, para nosotros realmente es un tema que nos apasiona, por supuesto, con José Antonio, a lo que nos dedicamos, y en particular estoy trabajando en la fabricación de estos materiales, ¿ya? Porque así como mencionaba José Antonio, son materiales súper pequeñitos que requieren, por supuesto, de un procesos muy limpios también, ¿ya? Porque si bien, como lo decíamos anteriormente, son tan pequeños que nosotros necesitamos que cada una de estas fabricaciones o síntesis de nanopartículas sean lo más prolijas posible, por supuesto, ¿ya? Y contarte que también cuando uno habla de nanotecnología y nanopartículas y su fabricación, por supuesto, hay un sinnúmero de materiales por los cuales también se hace, ¿ya? O sea, hay nanopartículas, llamemos, no sé, nanopartículas de oro, que son metálicas, hay nanopartículas a base de polímeros, nanopartículas a base de proteínas, o sea, hay un montón de posibilidades y tipos de nanopartículas, ¿ya? Imagínate que son esferas chiquititas y que uno las fabrica en el laboratorio juntando ciertos reactivos, ciertos agentes estabilizantes, ciertos metales, por ejemplo, si quiere hacer nanopartículas metálicas, y estas van siendo combinadas dentro de un reactor, ya llamémoslo mismo en el laboratorio, y después uno va a ver si efectivamente formaste la nanopartícula o no, ¿ya? Entonces, para poder saber si tenemos nanopartículas o no, ahí entra un tema de caracterización que se ¿ya? Hay unos característicos que son los básicos ya de poder ver si está la nanopartícula, y uno de ellos son los microscopios electrónicos, ¿ya? Que no es el mismo microscopio óptico que uno ve en el colegio y que puede ver cosas pequeñitas, son microscopios mucho más sofisticados que permiten ver estas nanopartículas a un nivel nanoscópico, y ahí se pueden verificar cuando uno las hace en el laboratorio, efectivamente obtuvo nanopartículas y no obtuvo otra cosa.
Increíble ese mundo de lo pequeño que a simple vista, como tú decías, con un microscopio normal de luz no es posible ver, y que con la nanotecnología podemos crear estas nanopartículas. De hecho, ambos están dirigiendo a como mencionábamos al inicio, a este nuevo milenio, que es de nanobiofísica. Es un proyecto súper innovador de ciencia básica que espera tener efectivamente un impacto social. Y para que nos vayamos metiendo de a poquito más en el tema, ya que pudimos entender lo que eran estas nanopartículas de la nanotecnología, me gustaría saber un poquito de ti, José Antonio, porque yo ya tiré el spoiler de que Natalia tiene las manos en la masa, pero tú también eres crucial para este proyecto, porque tú ves la parte teórica, que uno pensaría, claro, no es experimental, pero sin ella no se puede llevar a cabo lo experimental. Y desarrollas modelamiento. ¿Nos podrías contar de qué se trata, de qué se tratan los modelamientos y también cómo lo implementas en este proyecto? Perfecto. Sí, bueno, como es cierto, como explicó Natalia, observar estas cosas es muy difícil, ¿ya? Porque no, hay un problema, ¿cierto?, de como la resolución de la máquina que permite que la descripción sea muy restringida. Y por lo tanto, entonces ahí entra el computador, ¿cierto? Porque en el computador nosotros, como tú dices, nosotros podemos simular estas partículas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el computador? Y como tú mismo dijiste, más que teórico, yo me declaro llamaría un experimentador numérico, es decir, mi laboratorio es el computador, y yo lo que hago es corro una simulación, y esto es mi experimento, y yo mido cosas en esa simulación, y después lo que voy a conversar con la gente que hace experimentos, y tratamos de ver si las cosas calzan, y si no calzan, bueno, vamos mejorando los modelos, o también nosotros, por ejemplo, podemos decirle a la gente que hace experimentos, oye, ¿por qué no prueban esto? Porque hacer simulaciones es mucho más barato, ya esa es una de las gracias, ¿cierto? O sea, nos permite, no tenemos que comprar reactivos, sino que simplemente tenemos que tener un computador, que son computadores caros, muy grandes, ¿cierto? Para poder simular. Y en la práctica, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es como generar películas, ¿ya? Así de cómo las partículas se moverían. Entonces, igual que una animación, ¿cierto? Nosotros hacemos una animación, pero que es más sofisticada en el sentido de que está basada, ¿cierto?, en ciertas reglas y leyes de la física, básicamente, para poder describir, por ejemplo, cómo esta nanopartícula interactúa con una proteína, o cómo esta nanopartícula se insertaría en una célula, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y eso después le decimos a la gente que hace experimentos, oye, ¿por qué no prueban esto? ¿O por qué no modifican esto acá? Y nos permite probar muchas cosas. Entonces, es un poco, y esa es la comunicación que tenemos que tener siempre. Nosotros lo que hacemos es, como te dije, es un laboratorio virtual y que además se transforma esencialmente como en un microscopio que nos permite mirar en detalle cada átomo, cada partícula, cómo se mueve, qué hace, y eso es una información muy importante para los experimentalistas porque les da una interpretación de su experimento, que en general el experimento, aunque estamos trabajando con cosas pequeñitas, es macro, ¿cierto? Ellos lo que están midiendo son muchas partículas a la vez, muchas copias, y nosotros lo que vemos es una sola y tratamos de conectar eso, es decir, cómo el comportamiento individual de esto se va a relacionar con el resultado, ¿cierto?, macro, el resultado experimental. Súper difícil porque es súper abstracto, la aproximación en el fondo. Ver algo, aunque sea a nivel nano, te produce, puedes verlo, puedes determinarlo y cuantificarlo. Lo otro es muy interesante. Y la Natalia nos mencionaba que ella creaba estas nanopartículas, ¿no? Pero no son cualquier nanopartícula, porque son nanopartículas con carbono en este caso, y que es un elemento que tiene muchas variantes, como el grafeno. ¿Por qué decidieron usar el carbono y no el cobre, por ejemplo? Cuando uno piensa en algún metal, piensa en el cobre, que es más conocido. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, mencionar de que, como te comenté al principio, uno fabrica nanopartículas de distinta índole, ¿ya? Por ejemplo, en el laboratorio nuestro trabajamos con nanopartículas de oro. Estas nanopartículas de oro también son aplicadas, por ejemplo, a bioaplicaciones o a nanomedicina, que es una rama también que es parte de la nanotecnología. Pero en este proyecto en particular vamos a trabajar con nanotubos de carbono, ¿ya? Ahí yo quiero destacar que, por supuesto, nosotros somos un equipo ya multidisciplinario en donde la doctora Valeria del Campo ya es experta en los nanotubos de carbono. Y bueno, estos nanotubos de carbono, ¿por qué los elegimos? Bueno, porque tienen un sinnúmero de aplicaciones, ¿ya? Y a lo que vamos a apuntar nosotros son a bioaplicaciones.
Y bueno, estos nanotubos de carbono también se pueden fabricar en el laboratorio. Hay algunas técnicas que son bastante sofisticadas, pero ya está a un nivel en el cual ya puedes comprar nanotubos de carbono y aplicarlos en tu laboratorio. Entonces, como ha sido un boom lo del grafeno, como tú mencionaste, el grafeno en los últimos 10 años ha tomado pero un crecimiento exponencial en distintas aplicaciones. Para nosotros nos importa mucho porque es inocuo, ¿ya? Sería como biocompatible, llamémoslo de esa forma, y ayudaría a incorporar ciertas moléculas dentro de sus canales, porque así como se llama es un nanotubo, es un tubito, ¿ya? Entonces eso ayudaría bastante a poder hacer distintos estudios, entre los que te mencioné recién, puede ser, por ejemplo, bioaplicaciones, nanomedicina, puede ser el cáncer, pero los nanotubos en per se, o sea, ellos mismos tienen un montón de aplicaciones que pueden ser hasta una raqueta de tenis, puede fabricarse con nanotubos de carbono porque tiene una propiedad muy particular, que son bastante duros, ya llamémoslo, se puede aplicar una fuerza y son, por ejemplo, más resistentes que el acero, ya si estamos hablando a nivel de enlaces entre los carbonos, ya, porque imagínate que un nanotubo de carbono, por supuesto, son puros átomos de carbono unidos unos con otros, ya, y estos enlaces que se generan entre ellos son bastante fuertes. Por lo tanto, ahí entra unas aplicaciones, pero un sinnúmero, ¿ya? Y se llama también como el material del futuro, les llaman también a los nanotubos. Ciencia de vanguardia, qué interesante eso. Y en ese sentido, tú hablabas de, claro, que son súper resistentes, pero el núcleo de ustedes es nanobiofísica, como lo mencionábamos. Entonces, la idea es que estos nanotubos interactúen con material biológico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando se refieren a estas interacciones nanobio, Jorge? Perdón, José Antonio. Como dijo Natalia, bueno, una de las razones, ¿cierto?, para complementar un poco tu pregunta anterior, es que los nanotubos como son de carbono, ¿cierto?, y el carbono es uno de los elementos más abundantes, ya nosotros además de agua, ¿cierto?, estamos hechos de carbono, ¿ya? Eso es básicamente nuestra estructura, o sea, 70% agua y el resto es carbono y después otro átomo, pero básicamente nosotros estamos hechos de carbono, entonces por lo tanto el carbono también es un material que es muy maleable y permite muchas modificaciones, muchas cosas que uno puede hacer. Y entre esas, ¿cierto? Nosotros hemos visto, y se ha visto con otros grupos, que estas nanopartículas de carbono y grafeno, fullereno, ¿cierto? Que es como una pelota o nanotubo, ¿cierto? Que es un tubito, interactúan fuertemente con material biológico. Y significa que si tú tienes una proteína o una membrana o por ejemplo, ADN, ¿cierto? Estos se pegan a los tubos, ¿ya? O se pegan al grafeno, y les encanta, ¿ya? Y eso, primero, como una pregunta fundamental, ¿cierto? Es decir, ¿qué son las fuerzas que determinan esa interacción? Ya es muy interesante, porque si queremos hacer aplicaciones, primero tenemos que entender los principios fundamentales. Eso es algo muy importante de nuestro núcleo, que es lo que nosotros hablamos como una ciencia reduccionista, ¿cierto? Es decir, queremos entender los principios básicos, y a partir de los principios básicos, después ir al diseño, es decir, ciencia básica y después ingeniería, ¿cierto? Como uno lo podría pensar en términos generales. Y esa sería la interacción nano-bio, pero además los nanotubos en sí mismos, ya tengo que entrar un poco en detalle, pueden servir como modelos muy simples de unas proteínas muy importantes que existen en la célula que se llaman los canales de membrana. ¿Es cierto? Tú tienes una célula que es básicamente una pelota, ¿cierto? Una esfera que divide, ¿cierto?, el exterior con el interior y que necesita compartir cosas con agua, nutrientes y esos. En general, los canales de membrana son las estructuras, ¿cierto?, que se encargan, ¿cierto?, de transportar estas cosas entre afuera y adentro. Y lo entretenido de los nanotubos es que uno podría pensar que son modelos que podrían convertirse en una especie de canales sintéticos, ¿cierto? Es decir, canales que nosotros ahora podemos fabricar y que pueden cumplir ese tipo de funciones. Entonces, hay también un tema con la interacción, es decir, cómo podemos utilizar estas partículas para modificar o para incluso estudiar si son tóxicas o no, ¿cierto? También es importante. O también estudiar esto como modelos, y ahí ya viene la parte más que a uno le gusta como de la física, ¿cierto? Como un modelo reduccionista muy simple de lo que sería una cosa más compleja que sería una proteína. Y en eso también estamos estudiando mucho entonces cómo estos nanotubos transportan cosas. Interesante eso. Y de hecho, volviendo a la parte más tecnológica, muchas veces
cualquier persona, incluso nosotros, de repente, por cierta ignorancia o desconocimiento, tenemos cierto rechazo a las nuevas tecnologías. Pasó en su tiempo con los transgénicos. ¿Hay algún riesgo para la salud de las personas cuando hablamos de estas terapias basadas en nanotubos o de implementar estos nanotubos? Tú decías que podemos hacer canales sintéticos, ¿no? Para estudiar. Ya, y si llevamos la aplicabilidad, ¿hay algún riesgo? Mira, hasta el minuto, como te contaba José Antonio, que existen bastantes estudios ya con estos nanotubos. Lo importante es que, por ejemplo, si lo quieres utilizar para, no sé, aplicación como cáncer, ya, siempre tiene que existir, también quiero complementar un poco la pregunta anterior, de esta interacción nano-bio. Es muy, muy importante si tú vas, por ejemplo, a inyectar unos nanotubos de carbono para que lleguen a un sitio de acción, ¿qué ocurre en el camino? ¿Ya? Que eso vendría siendo generalmente como lo que, las limitaciones a lo mejor de poder utilizarlo, por ejemplo, en un tratamiento médico, ¿ya? ¿Qué ocurre? O sea, ¿va a llegar al sitio de acción? ¿Se va a desviar hacia otros órganos? Esas son como las preguntas que también se estudian bastante a nivel mundial, de que sean efectivos y que lleguen al lugar donde corresponde. Si yo quiero llegar a un tumor con este nanotubo de carbono en el cual viene incorporada alguna molécula en su interior que sea anticancerígena, por ejemplo, y que pueda eliminar las células tumorales, que puedan llegar al sitio de acción. Entonces, por eso ahí entra también el estudio nano-bio-interactions, ya que vendría haciendo interacciones con otras moléculas. Entonces, el hecho de que este material, como te decía al principio, es tan inocuo, serviría bastante y biocompatible como para poder utilizarlo. Sería menos tóxico, ¿ya? Eso es algo súper importante mencionar. Nosotros también hemos estudiado otro tipo de nanopartículas, por ejemplo, las nanopartículas de oro, que sabemos que una cierta concentración muy bajita también pueden ser utilizados, por ejemplo, para el cáncer, pero también hay un juego ahí con la toxicidad, por supuesto, ¿ya? Que si elevamos estas cantidades puede que tenga un riesgo o un efecto colateral y dañe zonas aledañas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, los nanotubos de carbono, como te decía, son tan biocompatibles, llamémoslo de esa manera, que servirían bastante como para poder apostar con ellos a tratamientos médicos. Es súper importante dejar en claro. Y José Antonio, tú mencionabas esto de alterar, ¿no es cierto? De poder, volviendo un poco a esto de los canales. Y ahí ustedes en su núcleo proponen algo que para el ciudadano a pie es nuevo, ¿no? El nanoconfinamiento. Si nos pudieran ayudar a entender un poquito ese término, porque igual es interesante poder incorporarlo en los saberes para poder también entender muy bien de lo que se trata esto. Ya, perfecto. Sí. Sí, a ver, el nanoconfinamiento, bueno, la palabra un poco lo dice, es como es tener, ¿cierto? Imagínate, tú tienes, ¿cierto? Agua en agua, ¿cierto? El agua está libre, ¿cierto? Y tiene ciertas propiedades y nosotros las conocemos súper bien y las podemos mirar en el laboratorio, pero la pregunta que ocurre es qué pasa cuando yo pongo moléculas, ¿cierto? Dentro, por ejemplo, de estos tubos o dentro de estos canales, ¿ya? Y ahí lo que ocurre, ¿cierto? Es que las propiedades físico-químicas, es decir, no sé, las propiedades que nosotros mismos cambian porque la materia ahora está en una configuración distinta. Es difícil explicarlo, pero es un poquito como si yo tuviese, ¿cierto?, agua y yo la empiezo a apretar, ¿cierto? Entonces, en algún minuto esto va a generar, ¿cierto?, lo que llamamos estructura. Las cosas se van a empezar a estructurar y van a cambiar entonces sus propiedades. Y eso tiene consecuencias que pueden ser, yo le llamo consecuencias como macros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos unos canales de membrana que se llaman acuaporina, que son esenciales, que son los que transportan agua dentro y fuera de las células, ¿ya? Y eso está presente, imagínate, para las plantas es esencial, porque si no, no pueden incorporar agua adentro, para, por ejemplo, chupar agua de la raíz. Para, por ejemplo, el trabajo de los riñones son esenciales porque los riñones necesitan transportar mucha agua para estar filtrando, ahí también están muchas acuaporinas. Y lo interesante, ¿cierto?, es que esas acuaporinas, que son unos canales de membrana, transportan agua nanoconfinada, es decir, agua, y la transportan como en fila india, así cada molécula va pasando una por una. Y eso es súper distinto a, por ejemplo, el transporte de agua en una tubería que tú no tienes, o la llave del baño cuando tú las abres, ¿cierto? Es completamente distinta las propiedades y eso, como te digo, como una pregunta fundamental, es súper interesante porque entender las propiedades, ¿cierto?, de la materia en esa escala y en esos confinamientos
y también, ¿cierto? Nos permite entender que esos cambios, esas cosas tan pequeñitas, ¿cierto? Pueden tener repercusiones como macro, es decir, que una proteína transporte agua más rápido que otra, o que transporte de forma distinta. Entonces, y eso nosotros lo estudiamos tanto a nivel de proteínas, ¿cierto? Como en los nanotubos, porque los nanotubos también tienen agüita dentro y también están nanoconfinadas. Entonces, sirven también como modelos muy simples de estas cosas más complejas. Súper interesante. Y también nunca nos olvidemos de las acoporinas, ¿no? En algún minuto lo vimos en el colegio, en las escuelas, y siempre se nos olvidan. Y uno relaciona acoporina quizás con solamente plantas, pero las tenemos nosotros también los seres humanos y los animales. Oye, Natalia, tú mencionaste varias veces el tema de la aplicabilidad ya de esto, porque José Antonio nos llevaba un poco al tema más teórico, a los temas más fundamentales de entenderlo, y tú nos llevabas todo el tiempo al tema de la aplicabilidad. Y nos mencionabas el cáncer, y se ha mencionado mucho el tema de cáncer también en la prensa con respecto a el proyecto de ustedes. Me imagino que no es una meta cercana, la aplicabilidad, pero ¿cómo llegamos de esta interacción, NanoBio, a hablar de una cura para el cáncer y de qué estamos hablando también? Sí, mira, es súper importante lo que tú mencionas, porque eh, también hay que aterrizar las ideas, ¿ya? Entonces se ha generado bastante, digamos, no es desinformación, sino que yo creo que es la ansiedad de poder llegar a una solución temprana, digamos, a lo que es el cáncer, que todos sabemos que es una enfermedad totalmente desgraciada para muchas personas y bueno, que todos anhelamos de que tengamos una cura lo antes posible. Pero sí, aterrizando las ideas con respecto a la nanotecnología, es que efectivamente obteniendo este tipo de experimentos, ¿ya? De poder entender este transporte de agua, por ejemplo, transporte de protones con estos canales que vamos a utilizar de manera, digamos, sintética, ¿ya? Que debo ser súper honesta, vamos a hacer experimentos súper complejos, pero obviamente vamos a apuntar a que puedan resultar de mejor manera posible y entregarnos información muy importante y relevante, ¿ya? Y con respecto a lo que tú mencionabas del cáncer, bueno, los nanotubos de carbono tienen muchas propiedades que tú puedes, por ejemplo, modificarlos en la superficie, puedes generar fototerapia también, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes incorporar un nanotubo de carbono que posea como te decía anteriormente, una molécula anticancerígena, y irradiar con un láser, ¿ya? Esto es lo que hacen, aumentan su temperatura y podrían también eliminar células cancerígenas aledañas a estos nanotubos de carbono, ¿ya? Eso se ha visto también con otro tipo de nanopartículas, pero esto es algo que obviamente está recién en una etapa en donde requieren bastante experimentación, ¿ya? La nanotecnología apunta, por supuesto, a los tratamientos del futuro, ¿ya? Que sean más eficientes, porque si trabajáramos con nanotubos, por ejemplo, incorporados con moléculas que pudiesen llegar al sitio de acción, pudiésemos aplicar una fototerapia y realmente eliminar un tumor sin dañar zonas aledañas, eso sería demasiado espectacular para poder eliminar, por ejemplo, la quimioterapia, que sabemos que efectivamente puede eliminar tanto células normales como tumorales y arrasa con todo, como se dice, ¿ya? Entonces, por eso se apunta con distintos tipos de nanopartículas poder llegar a también detección temprana ya de una célula cancerígena y así como también un tratamiento mucho más efectivo y menos invasivo, ¿ya? Pero siempre aterrizando en las dietas. Eso es súper importante, ¿ya? Porque para allá vamos. Intentamos llegar a ese tipo de resultados. Sí, pues es interesante no generar más expectativas sobre un trabajo que es importante, pero que no apunta a descubrir o hacer una cura, ¿no? José Antonio, con respecto a eso mismo, ¿qué otras aplicaciones podríamos ver desde la parte más teórica apuntando a la aplicabilidad de tus investigaciones? Bueno, voy a seguir tomando la pregunta anterior también porque hace muy poquito, recién publicamos un paper que es un trabajo de otro miembro del centro, el doctor Carlos González, que él es el biofísico, ¿cierto? Él es el que mide estos canales, y ahí hablando un poco de este canal de protones, ¿cierto? Porque eso fue como un poco la noticia en específico que salió. Y ahí, para mostrarlo, lo que descubrimos nosotros, ¿cierto? Es que
hay un canal, estos canales de membrana, ¿cierto? Estas tuberías que conectan las células, ¿cierto? No, hay un canal que transporta protones, ¿ya? Y los protones en términos prácticos, ¿cierto? Ustedes tienen una molécula de agua, ¿cierto? H2O, los H's son los protones, ¿cierto? Y eso es lo que, por ejemplo, a usted le genera la acidez, ¿cierto? Cuando tú tienes acidez y dices tengo acidez, significa que tienes muchos protones, ¿ya? Y y las células también les pasa lo mismo, las células también les da acidez, ¿ya? Y cuando les da acidez, ¿cierto? Tienen que eliminar estos protones. Y entonces este canal de protones funcionaría como una especie de antiácido, ¿cierto? Es decir, sacaría los protones y los saca fuera de la célula. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que los tumores, ¿cierto? Son súper inteligentes y lo que hacen es en cierta medida engañar el sistema inmune. Entonces, porque nosotros tenemos una maquinaria que destruye células, ¿cierto? Que se llama el sistema inmune que destruye células externas. Pero los tumores, ¿cierto? Bueno, como son en unas células extrañas, pero que son nuestras, ¿cierto? Nosotros las producimos, en cierta medida engañan al sistema inmune y el sistema inmune no las ataca, ¿ya? Y eso se llama la inmunoterapia, ¿cierto? Eso se ha puesto, hay una inmunoterapia para cáncer, y en ese contexto nosotros lo que descubrimos es que una de estas células, ¿cierto? Que inhiben la actividad del sistema inmune, expresa mucho, tiene mucho canal de protones, este canal H1. Entonces, la idea que se nos ocurrió, bueno, y eso fue lo que descubrimos, que existe y que está actuando y que la actividad de este canal es esencial para que el sistema inmune no ataque a las células, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay una aplicación directa, bueno, ¿qué pasa entonces si bloqueamos la actividad del canal? Esa es como la pregunta. Y eso fue lo que publicamos, mostramos, ¿cierto? Que esa pregunta, ¿cierto? Es plausible y que puede resultar. Y ahí lo interesante, ¿cierto? Es que ahí conectamos todo este proyecto, porque para poder entonces bloquear el canal tenemos que entender cómo funciona. Para entender cómo funciona tenemos que estudiar transporte de protones. El transporte de protones tiene que ver con agua, y tiene que ver con agua nanoconfinada. Y por lo tanto tenemos que ir desde la cuántica, porque los protones son partículas cuánticas, y ahí tenemos que estudiar otro mundo, ¿cierto? Tenemos que ir de lo cuántico, simulaciones, biofísica, y además entra la parte de nanomateriales, porque bueno, lo que queremos hacer entonces a partir de nanomateriales, cómo podemos utilizar estos nanomateriales para poder, por ejemplo, bloquear o alterar la actividad del canal. Entonces, si te fijas, juntas todo desde conocimiento básico, ¿cierto? Que es el eje principal todavía de este proyecto, pero que puede llegar, ¿cierto? A una cosa mucho más aplicada, ¿cierto? Mucho más. Pero como te digo, la cura del cáncer muy lejano aún, pero sí hay indicios de que existe este canal, que este canal es importante, ¿cierto? Y que si regulamos su función, podría generar algún tipo podríamos regular, ¿cierto?, el crecimiento o la actividad de tumor. Súper interesante y qué bueno que mencionaste todo el recorrido que conecta también las preguntas más básicas, ¿no?, con la aplicabilidad. Y tú mencionabas, bueno, y también lo hizo Natalia, en varias ocasiones mencionaban que trabajan con un grupo súper interdisciplinario. Eso es algo que antes quizás uno pensaba, bueno, yo estudio biología, estudio algo en particular, pero hoy es indispensable la relación entre los físicos, los matemáticos, los químicos, la misma biología. ¿Cómo ha sido para ustedes? Y ahí quiero preguntarles si ha sido la primera vez que tienen una relación o una aproximación interdisciplinaria. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuáles son los desafíos principales también de poder dialogar? Porque también hay diálogos de lenguaje que son distintos. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, para nosotros esto ha sido un desafío súper importante y bastante enriquecedor, la verdad, porque yo creo que la ciencia funciona a base de pares, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar constantemente complementándose con otros académicos que sepan, que sean expertos del tema y apoyándonos unos con otros. Yo creo que eso es fundamental para que nosotros pudiésemos hacer una investigación buena, certera y eficaz y eficiente. Es necesario complementarse con otros académicos. Y eso yo creo que trabajar en bloque, le digo yo, en bloque. Cada uno aporta de lo suyo y cada uno es una patita de la mesa, digamos, ¿ya? O también el hilo de la alfombra, que digo yo, una alfombra está llena de hilos, cada uno es un hilo, que finalmente vamos a hacer una alfombra y que esa alfombra va a tener una aplicabilidad. Entonces, para nosotros es primera vez que nos adjudicamos un núcleo milenio, estamos muy contentos al respecto porque esto ayuda bastante a poder
ejecutar todos estos experimentos, tanto de simulación como digamos, los prácticos ya experimentales, y cada uno va a ir con su equipo también y todos complementándonos, entonces algo realmente enriquecedor, un proyecto bastante lindo y que nos ha ayudado, como mencionabas tú, de conversar entre nosotros, o sea, están los teóricos, estamos los experimentales, hay físicos, bioquímicos, químicos, químicos a secas, biotecnólogos en el caso de José Antonio, entonces realmente yo creo que eso es lo fuerte del proyecto, el complementarse unos con otros y con lo que sepamos cada uno. Y José Antonio, para ti, ¿cómo ha sido este trabajo interdisciplinario, estas conversaciones, estos cambios de lenguaje y también llegar a consenso? Bueno, para mí ha sido como la experiencia de mi carrera, o sea, como dijo Natalia, yo estudié biotecnología, entonces yo vengo de un área biológica, pero en un minuto me di cuenta que era muy malo para el pipeteo, entonces dije, bueno, tengo que irme al computador. Además que la primera vez que me mostraron una simulación fue como, esto es lo que me gusta, ¿ya? Entonces, luego me fui, cierto, a una parte mucho más informática, entonces cambié el switch porque ahora tenía que conversar con otra gente, ya, pero siempre manteniendo ese background biológico. Después hice el doctorado, cierto, en ingeniería química, entonces tuve que conversar con ingenieros, que es otra perspectiva de la vida. Entonces, para darte un ejemplo, los biólogos cuando piensan en un canal, lo que les interesa es la estructura, cómo se mueve el canal, cómo se afecta y cuál es el rol fisiológico. Esa es como su gran pregunta de cuál es el rol y evolución y todo eso. El ingeniero cuando ve una proteína, lo piensa como un tubo y me interesa el transporte y cómo transporte. Dos perspectivas distintas, pero de lo mismo. Uno está enfocado como en la proteína, el otro está enfocado en lo que transporto, ¿cierto? Ingeniero versus, podría decir, un ingeniero químico o mecánico versus un biólogo. Y luego, ¿cierto? Hice un postdoctorado con químicos farmacéuticos, que es lo que le interesa, la droga y cómo afecta la enfermedad, ¿cierto? Y eso a mí me ha ayudado, ¿cierto?, a poder comunicarme, como que yo me siento en una interfase, ¿cierto? Y por eso probablemente soy el director de este proyecto, porque soy como la interfase que puedo juntar a toda esta gente. ¿Ya? Eso es como un poco lo que hago yo. Es como que agarro un biólogo, veo una y digo, esto hay que juntarlo de alguna manera, porque al final estamos viendo lo mismo desde otros lados, pero alguien tiene que ser, ¿cierto?, como este chicle, ¿cierto?, que junte este pegamento que junta a las personas. Entonces, para mí, me siento súper cómodo trabajando en este tipo de cosas porque por mi experiencia vital, ¿cierto? He sido capaz, entiendo los lenguajes, entiendo como lo que le preocupa a cada uno y en cierta medida y también un poco desde un punto de vista egoísta lo que me interesa a mí, que es juntar todas estas cosas, porque al final cuando hacemos simulación, los que hacemos simulación tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que saber como de ciencias de la computación, pero también tenemos que entender la física, tenemos que entender la biología. Y para nosotros al final todos los problemas se transforman en átomos que interactúan. Entonces a mí me da lo mismo si es biología, si es química, si es física. Para mí es como todo se reduce a una visión muy reduccionista, pero que hace que tengas una visión más amplia del tema. Y para destacar también, esa es la gracia de estos proyectos núcleos, o sea, ellos nos exigen, es una demanda, ¿cierto?, de hacer ciencia, ¿cierto? Y para hacer ciencia ahora de borde, ya tienes que juntar temas, ya no existe este científico encerrado específico en su tema que han, pero muy poquito, ya como que ya eso ya no, porque ahora los temas ya están más complejos, los problemas son más complejos y requieren, ¿cierto?, distintas visiones. Debo hacer una confesión que quizás usted, bueno, no la ven, pero Natalia, mientras José Antonio hablaba, está sonriente, muchas veces más que sonría, se reía, lo cual habla de una complicidad de un equipo muy rica, así que quería destacar eso para quienes no lo ven, porque esto en vivo habría sido muy distinto. Y Natalia, bueno, tú eres parte también de este equipo. Si nos pudieras decir un poco qué buscan lograr. Hay un objetivo muy claro que se escribe en el papel cuando uno hace una postulación a un proyecto, que es la identificación, la caracterización, también conocer más, como nos decía José Antonio. Pero ¿qué esperan lograr tú de todo, más allá de poder entender lenguajes científicos distintos, con toda esta unión de conocimiento? Mira, es algo súper complejo, insisto, porque, y eso es lo entretenido también, ¿ya? Porque lo que contaba José Antonio de poder entender estos canales, porque obviamente el poder saber ciertas cosas que no podemos saber en este minuto,
podrían extrapolarse a muchas aplicaciones. En nuestro caso, yo que aporto la parte experimental, nosotros vamos a tratar de visualizar y poder medir estas moléculas de agua que van pasando por estos nanotubos. Hasta el minuto es súper difícil tener la resolución en equipos ya de poder observarlo, así como en un microscopio electrónico, es complejo. Por eso vamos a hacer experimentos en donde vamos a poner los nanotubos de carbono, vamos a hacer unos reservorios de agua y todo eso a través de litografía óptica. Entonces, ese experimento ya como tal es algo que para nosotros sería, pero así el boom de nuestro núcleo, ya de poder lograrlo a nivel experimental, ¿ya? Porque una cosa es lo teórico y otra cosa es realmente hacerlo y poder visualizarlo y poder entenderlo. Y para eso estamos con Valeria, ahí nos vamos a complementar, por supuesto, como lo hemos dicho todo el tiempo, esto es un equipo completamente interdisciplinario, de poder lograr eso, con la ayuda, por supuesto, de postdoc, de alumnos y entre todos ahí tratar de obtenerlo. Y eso, y una vez que tengamos este experimento ya vamos a poder ir proyectando y extrapolando obviamente a lo que viene después. Perdón, estaba muteada, sí. Problemas de Zoom, muy interesante. ¿Y para ti, José Antonio? A ver, bueno, para mí es como que mi objetivo principalmente, como tú dijiste ayer con el papel, pero si logramos hacer un equipo, ¿cierto?, que logra hacer ciencia juntos, y esto es súper nuevo en el sentido de que si tú miras, al menos en Chile, este grupo realmente junta de todo, ¿ya? O sea, tenemos desde lo más básico, que es química cuántica teórica, hasta biólogos, o sea, hasta biofísicos haciendo simulaciones. Entonces, toda esa transición, todo ese proceso, si lo logramos realmente afiatarlo y transformarlo, ¿cierto?, como en una área que le pusimos como este nombre, ¿cierto?, que es muy cool, que se llama nanobiofísica, pero que se transforme, ¿cierto?, como, sí, este es un área de investigación y que implica todo esto, yo con eso estaría muy satisfecho, y por supuesto, desde el punto de vista de mi investigación en particular, entender, ¿cierto? O sea, para nosotros los que hacemos simulación, ¿cierto?, lograr predecir algo, que eso resulte en el experimento, es la panacea, ¿cierto? Es como lo máximo. Entonces, si logro que mis modelitos, ¿cierto?, primero convencer a gente que haga experimentos a partir de mi modelo y lograr, ¿cierto?, que eso resulte y que puedan tener una explicación de eso, para eso es como lo más, ¿cierto?, lo que más nos satisface a nosotros los que hacemos simulación, ¿cierto? Entonces sería como mi ideal, ¿cierto? O sea, lograr tener todo el proceso, por ejemplo, desde el canal de protones, entender cómo transporta protones, hasta llegar a, no sé, a regulación de tumores, ¿cierto? Y hacer todo el proceso, para mí eso sería la felicidad. Bueno, el sueño es bien ambicioso, ¿eh? Tengo una pregunta que me llega por acá. Ambos hablan también del complemento o de la interdisciplina, ¿no? El complemento entre las distintas disciplinas, de las investigaciones y de la academia propiamente tal. ¿Qué rol juega la industria acá? Sabemos que ustedes pueden crear prototipos, pero si estamos hablando, por ejemplo, de una solución ya de un problema de salud pública, tiene que entrar a jugar la industria. ¿Cuál es el rol que juega? ¿Cómo entra como actor en esta ecuación? Estamos proyectándonos mucho más adelante, sí lo sé. José Antonio, a ver si nos puedes tú ayudar. A ver, es difícil porque nosotros no estamos educados para eso. Ese es uno de los grandes problemas. Nosotros como que resolvemos la pregunta y pasamos a otra. Y ya, y en general ese es nuestro problema, que no tenemos bueno, y por eso no somos ingenieros. Aunque yo tengo un doctorado en ingeniería, yo no soy un ingeniero. Ya, eso me declaro enteramente de que no. Y en general las aplicaciones como que nos pasa a nosotros, y voy a ser súper honesto acá, que nos encontramos como aburridos a veces, o sea, en el sentido de entrar a la parte de las patentes y la parte comercial, es como uno se abruma y entonces para nosotros gestionar un proyecto es una carga administrativa terrible. Imagínate entrar a hablar con abogados y cosas así, como que uno se vuelve medio... Pero ¿cuál es el rol de la industria? Yo creo que es importante, y también de la universidad, es cierto, es tener gente, en mi opinión, esto es muy personal, tener gente mirando estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que nos falta es tener tanto las empresas que quieran, o la industria que quiera hacer innovación, tienen que tener grupos que estén yendo a los congresos, participando de alguna manera,
tener algo, por ejemplo, algún doctorado en la industria que por lo menos esté mirando, de que esté mirando, oye, por acá puede ser, por acá, porque nosotros honestamente nos cuesta mucho ya tener el tiempo entre las clases, los proyectos y todo, además estar pendiente, ¿cierto? Hay gente que lo puede hacer y yo los admiro mucho, los que pueden hacer emprendimiento y que tienen esa fuerza, pero en general cuesta mucho porque no estamos educados para eso. Entonces también hay un rol más abajo en la universidad de educar un poco más en la cultura, que se llama cultura del emprendimiento, pero yo le digo emprendimiento responsable, ¿cierto? Que tampoco puedes generar facultades de ciencia y decirle a todos los estudiantes que van a ser un Bill Gates, ¿cierto? Porque eso no es realista, eso es 0,00,1%, entonces hay que tener siempre, pero dar el espacio para los que quieran hacerlo, hacerlo. Pero yo creo que en mi opinión el rol de la industria en Chile especialmente tiene que haber más comunicación y tienen que mirar, o sea, como que yo creo que nosotros tenemos que darnos más el tiempo para conversar y para abrirnos estas opciones, aunque generalmente esto está pasando porque cada vez más los proyectos nos están llevando hacia las cosas aplicadas, a pesar de que a algunos nos asusta mucho ese mundo, ¿cierto? De como aplicaciones, como no sé, y uno tiene que empezar a pensar en eso, pero también creo que del otro lado tiene que haber una apertura más de que uno que no sea tan cortoplacista, ¿ya? Estas cosas toman tiempo y toman mucho tiempo a veces, ya y eso. Pero por ejemplo, yo te doy un ejemplo que siempre es importante, que es Silicon Valley. Ya Silicon Valley, primero Silicon Valley fue solamente, inicialmente fue financiamiento público, es decir, el Estados Unidos, ¿cierto? Decidió, ¿cierto? El Estado de California decidió, vamos a tener un lugar para hacer todo este tipo de desarrollo informático. Hubo alguien que tuvo que inventar el Internet, que fueron científicos, hubo alguien que tuvo que inventar, ¿cierto? No sé, los transistores, todo lo que es la tecnología informática, y una vez que tú tienes eso, ¿cierto? Bueno, ahí ya entra el mundo privado, ¿cierto? Y pueden empezar a desarrollar todos los negocios, pero hay que generar el ambiente. Entonces yo creo que nos falta eso a nosotros mucho, que generar como esa atmósfera para que pueda haber innovación, pero como que mi mensaje desde la muy ignorancia y desde estar muy lejos de ese mundo es que hay que mirar más. Yo creo que la empresa tiene que tener gente un pequeño laboratorio de investigación, ¿cierto? O una persona, ¿cierto? Que un doctorado, ¿cierto? Que le interesen los temas y que vaya a los congresos, que vaya a mirar, ¿cierto? Y que converse. Eso es súper importante, la comunicación. Es interesante esa mirada. Llegó otra pregunta, hay dos más, pero ya que hablabas tú del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo más, ¿no? podemos ver estas aplicaciones o futuras aplicaciones o poner en práctica en el fondo lo que ustedes están estudiando? Bueno, ahí va a depender mucho de los resultados. Ya, por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos investigando nosotros como núcleo, por supuesto que nos va a llevar por lo menos unos buenos años. Y ahí, como decía José Antonio, entraría ya quizás el rol de la industria más adelante. No es nuestro objetivo principal en estos años de núcleo, pero sin embargo, una vez que uno ya pueda entender esta ciencia reduccionista, que siempre lo ha dicho José Antonio, que es lo que estamos estudiando nosotros, se pueda extrapolar o llevar una posible escalabilidad de algún tratamiento, por ejemplo, eso puede tardar bastantes años, la verdad, sobre todo por los financiamientos que implica, después de poder entender todo lo que hemos estado conversando y pasarlo al experimento y a los resultados y a la publicación, eso ya requiere muchas cosas posteriores, ya ensayos clínicos, distintas etapas. Entonces dar un valor o un número específico de años en cuánto tiempo más es súper complejo decirlo, ¿ya? Pero para allá apuntamos, o sea, insisto, yo meto a entender lo más básico, lo más pequeño, para poder llevarlo a algo más grande. Sí, eso es importante también establecer que la ciencia tiene sus tiempos, que nos pasó con las vacunas. Antes nos demorábamos mucho en hacer vacunas, para el COVID fue mucho más rápido y así va avanzando también, el conocimiento acumulado a lo largo de los hombros de quienes los ejecutan. Una última pregunta porque ya vamos terminando en el tiempo, que esto igual es interesante, volvemos un poquito a los inicios cuando hablábamos de los átomos, de los componentes, ¿no? ¿Qué tipo de variedades de moléculas o de átomos se pueden combinar, en este caso, por ejemplo, con grafeno, solo el agua? Y también, sumado a eso,
¿Son de alguna naturaleza en particular que se pueda predecir o hay que poner las moléculas, hacer modelamiento para poder ir sabiendo cómo funcionan? ¿Hay alguna regla definida? Ahí quizás José Antonio nos puede ayudar. Y bueno, eso es como muy parte de mi investigación que me interesa mucho. Bueno, el grafeno es súper interesante porque en principio es una lámina de carbono, ¿ya? Es como que si tú tienes un lápiz grafito, ¿cierto? Bueno, es interesante cómo se hizo el grafeno. El grafeno se sintetizó originalmente con un nombre muy sofisticado que se llama exfoliación mecánica, pero originalmente se le significa aplicar un scotch y sacar láminas hasta tener una capa de eso. Y eso se le llama grafeno, que tiene propiedades, o sea, para la gente que trabaja en electrónica tiene millones de propiedades, pero a nosotros nos interesa cómo esto interactúa, ¿cierto?, con agua. ¿Por qué? Porque la biología ocurre en agua, y por lo tanto, primero hay que entender cómo interactúa con el agua, y después hay que entender cómo interactúa con otras cosas. Lo que hemos visto es que en general se postulaba que el grafeno era como el teflón, ¿cierto? Como hidrófobo, si no le gusta el agua, ¿cierto? Cuando tú pones teflón y tú pones una gotita de agua, ¿qué es lo que le pasa? Se ve la gotita, no cubre y eso por eso, ¿cierto? Los sartenes tienen teflón porque no se pegan las cosas. Se postulaba que era así, pero últimamente se ha visto que el grafeno en general igual le gusta el agua, lo cual ya como pregunta fundamental es muy bonita. Porque, y es interesante que a pesar de todos estos avances, todavía no entendemos muy bien el agua, ya que es como la molécula más abundante, no la entendemos muy bien, ni a nivel cuántico, ni a nivel experimental, y por eso el agua es muy importante y tenemos que entenderla. Además de eso, ¿cierto? El grafeno, por ejemplo, interactúa muy fuertemente con lípidos, con grasas, con membranas, ¿ya? Y eso se ha estudiado mucho, y se ha estudiado que si tú pones, por ejemplo, Escherichia coli y pones grafeno, el grafeno rompe estas células y se ha postulado como un futuro antibiótico también. Sería como un antibiótico así basado en nanopartículas simplemente. Nosotros estudiamos en particular la interacción entre nanotubos y aminoácidos, y que son los componentes como las piezas del Lego que forman las proteínas, porque nuevamente en una visión reduccionista queremos entender cómo interactúa cada aminoácido, y de ahí para poder predecir cómo interactúan las proteínas. En este punto simplemente desde un punto de vista fundamental, pero cierto, si tú entiendes cómo interactúan estas cosas, después podría utilizar estas nanopartículas como vehículos para ingresar cosas a las células, o para llevarlos a una proteína. Entonces, ese es como, y eso se le llama en inglés el drug delivery, ¿cierto? Como el llevado, ¿cierto? El envío de drogas, ¿cierto? Como el envío a domicilio, el delivery, el envío de drogas a lugares específicos. Entonces, eso nosotros estamos muy interesados en estudiar, ¿cierto? ¿Y qué otro tipo de moléculas? Proteínas, aminoácidos. También se ha visto que, por ejemplo, hormonas también se pegan, entonces, y ahí viene el desafío. Bueno, sabemos que se pegan, pero ahora tenemos que hacerlos como, bueno, quiero que haya un grafeno que solo se pegue a esto y no a esto otro. Entonces ahí entra, ¿cierto?, la ayuda de los químicos, ¿cierto?, porque hay que hacer modificaciones y jugar un poquito con esto para hacerlo más específicos para lo que uno quiere. Perfecto. Tengo la última pregunta, porque la gente se va interesando sobre estos temas. Con respecto a los nanotubos y sus aplicaciones en biomedicina, ¿se sabe si los nanotubos tienen alguna preferencia por cierto tipo de tejidos? Y con esta cerramos ya, chicos. José Antonio, a ver si nos puedes ayudar. A ver, sobre tejido en particular, lo que los estudios que hay, uno es que los nanotubos, por ejemplo, esto es un estudio que se encontró en París. Los nanotubos, por ejemplo, se producen en los tubos diésel, ¿ya? Es decir, en los tubos de escape de motores diésel aparecen nanotubos, y se encontraron, ese fue un estudio del 2017, que en gente en París, ¿cierto? Se hizo un estudio en tejidos pulmonares, y se encontraron nanotubos que habían penetrado ahí. Entonces hay todo un ruido de si esto eran tóxicos o no, pero te puedo decir que en general los nanotubos son bien específicos, entonces se insertan en células, se insertan en membranas, entonces eso podría ser todos los tejidos tienen células, por lo tanto se podrían ingresar en todas estas partes. También se ha visto que, por ejemplo, en la sangre, ¿cierto? Si tú pones nanotubos en suero sanguíneo, ¿cierto? Todas las proteínas, la trombina, protrombina y todas estas otras proteínas que hay ahí también se pegan ahí. Entonces, por eso te digo que hay que tener
cuidado con estos materiales porque hay que modificarlos para que disminuir esa porque el ser inespecífico es bueno en cierto sentido porque nos da una cierta como gran espacio para poder trabajar, pero al mismo tiempo los hace un poco peligrosos porque significa que interactúan con cualquier cosa y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de modificarlo. La no tuvo, como te digo, hay que modificarlos porque en la actualidad, ¿cierto? Hay ruido, ¿cierto? Y la FDA, creo que, eso no estoy tan seguro, pero creo que ha dicho que en ciertas condiciones pueden ser tóxicos porque, como te digo, como se insertan en membrana y forman estos canales sintéticos, bueno, ahora la membrana empieza a transportar cualquier cosa y ya no está regulada, entonces hay que tener cuidado con eso. Última para decirlo, ¿cierto? El 2017 hubo un grupo, ya yo soy entretenido porque yo en mi tesis de doctorado, yo lo que estudié fueron nanotubos insertos en membrana. Eso fue mi tesis de doctorado, básicamente, y estudiar cómo transportaban agua, y nosotros describimos y predijimos, ¿cierto?, que estos nanotubos se deberían insertar en membrana y querían transportar. Y el 2017, ¿cierto?, un grupo en Estados Unidos hicieron el experimento, es decir, lograron insertar nanotubos en membrana y midieron transporte de agua. Para mí eso era como la felicidad y fue una de las inspiraciones para poder hacer este grupo. Es decir, hoy si yo tuviese acceso, ¿cierto?, a esos experimentos, gente que pudiese hacer eso, puede que lo haya, en vez de haber esperado 10 años a que otro grupo con mucho más financiamiento lo hiciese, podríamos haberlo hecho yo, ¿cierto? Entonces esa es la gracia también de poder juntar este grupo, de poder tratar, ¿cierto?, de tener la simulación y poder hacer las cosas acá y no tener que esperar a que llegue otra gente con más financiamiento, ¿cierto?, a poder hacer esas cosas. Es lo que pasa usualmente. Que viene eso, porque ahí mencionabas algo que nos contaba Natalia al principio, que los nanotubos per se no son tóxicos, pero al insertarse en membrana y dejar transportar pueden generar toxicidad. Eso es súper interesante. Sí, ahí quería complementar un poco, perdona, Uh-huh. sí, quería complementar un poco también lo que decía José Antonio, que es el estudio de las nanopartículas como tal, de cómo pueden ser utilizadas para un tratamiento. Entonces, respecto a la pregunta que hizo el público, es que más allá de que tengan preferencia por un tejido u otro, es que finalmente lo más importante es cuando ya son inyectadas, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, van a venir ciertas proteínas que van a abrazar estos nanotubos de carbono, y el hecho de que abracen de estos nanotubos de carbono cambian su estructura para poder interaccionar, y esa estructura de proteínas puede hacer que ese cambio estructural que cambie la proteína que está al lado y la de al lado, y ahí se genera una toxicidad y entramos en otro mundo que se llama la formación de la colonia de proteínas en nanopartículas, y que ese también es una línea de investigación bastante importante, sobre todo para apostar en nanotecnología para tratamientos y diagnósticos de enfermedades. Buenísimo, buenísima, buen aporte. Natalia, les quiero dar las gracias, se nos pasó el tiempo volando, nos pasamos de hecho en el tiempo, estaban muy entretenidas las preguntas también, fueron un complemento muy interesante. A todos los que nos acompañaron les quiero dar las gracias también, va a quedar esto disponible para que lo puedan seguir viendo. Así que José Antonio, tú eres aquí el director del grupo, eres doctor en Ingeniería Química y Bioprocesos e investigador también de la Universidad de Valparaíso, parte del equipo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, el CINB. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por asistir también a esta actividad y como les digo, bienvenido al mundo de la nanopartícula. Y Natalia Hassan también, doctora en Tecnología y Ciencias de los Materiales, investigadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, directora subalterna o subdirectora, de este núcleo milenio. Directora alterna del núcleo milenio de nanobiofísica también. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron conectados y a los que van a ver después también el video. Así que muchas Exactamente, gracias. así nos vamos.